Esta historia da comienzo la mañana del 3 de mayo del año 1930. Había salido ya de mi casa para llevar a las borregas de mi padre a pastear en los terrenos que tenemos en Puentecillas. Mi padre normalmente es quien las llevaría, pero en aquel entonces él estaba viajando a la Ciudad de México para vender una carga más de maíz. En verdad a mí no me molestaba acarrear borregas. Era mucho mejor llegar a dormir a nuestros terrenos que atender todo el día a los animales de la granja. Recuerdo muy bien que aquel día, como cualquier otro, llegué cuando el sol estaba en su punto más alto. Comí un poco del almuerzo que mi madre me había preparado por la mañana y me eché a dormir bajo la pequeña choza que construimos cuando apenas estábamos limpiando el terreno. Nunca había tenido un sueño como el de aquel día, uno tan profundo y apenas desperté cuando el güero ya se había puesto rojo. Honestamente, no sé cuántas horas dormí, pero fueron demasiadas. Yo ya debía estar de camino a Cahuacán. Velozmente me levanté solo para darme cuenta de que estaba completamente solo. Las borregas se habían ido y no lograba escuchar nada más que el ruido del viento. Desesperadamente corrí por entre los árboles tratando de encontrar a las borregas. Corrí y corrí por todos los lugares posibles. Subí y bajé el cerro tantas veces y por tanto tiempo que llegó un punto en donde el rojo del atardecer ya era solo un pequeño destello en el horizonte. ¡Es mi fin! ¡Es mi fin! ¡Es mi fin! ¡Es mi fin! Me repetía tantas veces, mientras entre escalofríos imaginaba la santa madriza que me esperaba al llegar a casa. Pero en mi desesperación no me di cuenta de que ya llevaba un buen rato perdido. Y cuando fui consciente de que al igual que las borregas, yo también me había perdido, mis brazos y mis piernas y todo mi cuerpo comenzaron a sacudirse involuntariamente, mientras sentía como si mi corazón quisiera salirse de mi pecho. Y lo único que pude hacer fue gritar. Me tiré al suelo, revolcándome entre la tierra y sin dejar de gritar por un muy buen rato. Hasta que poco a poco logré calmarme. Y mientras por mis mejillas corrían unas cuantas lágrimas que desde mi infancia no habían salido, recordé lo que tantas veces mi padre me repetía. Ya cállate, solo las viejas lloran. En ese momento no sé de dónde me salió fuerza. Me levanté del suelo y sin siquiera sacudirme, observé el panorama de la fría noche. No había luna, por lo que estaba rodeado de una profunda oscuridad. Pero comencé a caminar sin rumbo y como si hubiese bebido un litro de pulque, sujeto de los árboles que se atravesaban en mi camino y que apenas lograba ver. Una parte de mí tenía la esperanza de poder encontrar a alguien, mientras que la otra esperaba que ese alguien no fuera una bruja o algún bandido oculto. Pero yo seguía caminando entre la oscuridad. No sé por cuánto tiempo lo hice, pero lo sentí como si hubiera durado años caminando. Sentía sed, hambre y mucho miedo. De la nada, entre toda la oscuridad, mis ojos lograron percibir una pequeña luz, y sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella. Conforme avanzaba, la luz se hacía un poco, solo un poco más grande. Y cuando creí haberla alcanzado, me di cuenta de que esa luz estaba dentro de una cueva. Así que me detuve un momento en la entrada de la cueva pensando qué hacer.
Probablemente si continuaba caminando por el bosque, el riesgo de encontrarme con un animal feroz o un espanto era muy grande. En cambio, si entraba a la cueva, podría refugiarme y salir cuando el sol salga de nuevo. Además de que me comía la curiosidad por saber qué era aquella luz que me guió a la cueva. A pesar de que el destello de la luz era demasiado débil, podía ver mejor que las afueras de la cueva. Y no caminé mucho. Bueno, al menos no caminé más de lo que ya había caminado. De repente, el camino se dividió en dos, y sin pensarlo, yo seguí el camino de la luz. Continué avanzando, y de la nada sentí como si la suela de mis botas pisaran algo rígido y muy pequeño. Aún así, seguí avanzando, y poco a poco mis suelas pisaban más y más cosas. Aquel sonido me recordaba mucho a unos círculos de metal que mi abuelo tenía hace muchos años. Monedas, creo que era su nombre. Y mientras pensaba en ello, la pequeña luz que me había guiado a la cueva de pronto se hizo más intensa que la de una vela y estaba muy cerca de mí. Podía ver que era esa luz. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Es oro! ¡Es oro! Grité mientras corría hacia mi gran descubrimiento. Eran muchas monedas como las del abuelo. Montones de piedras cuadradas de oro y muchas cosas que parecían ser muy valiosas. Por un momento, el estar perdido no solo dejó de importarme, sino que empecé a fantasear de cuántas borregas me darían solo por una parte de todo ese oro, cuántos litros de pulque podré beber y un sinfín de fantasías más. Pero de repente, se comenzó a sentir un viento helado, aún más helado que la cueva, y sin saber por qué, pero un profundo terror comenzó a azotar mi cuerpo. Mis respiraciones se estaban volviendo más y más rápidas, y de la nada, del rincón más oscuro de esa parte de la cueva, comenzó a salir un hombre que portaba un traje de guerrillero y un sombrero pequeño que nunca en mi vida había visto. Las manos las traía detrás de su espalda como si se las hubiesen amarrado con un mecate. Y su cara... no recuerdo su cara. Era casi imposible de ver. Yo estaba totalmente paralizado y solo veía cómo poco a poco ese extraño hombre continuaba acercándose a mí. Pero yo no podía reaccionar hasta que aquel hombre se detuvo muy cerca de mí solo para decirme: todo o nada. En ese momento pude reaccionar y comencé a correr sin mirar atrás y con los ojos cerrados mientras gritaba: ¡lléveselo! ¡Lléveselo! El miedo consumió cada parte de mi ser y el no poder ver dónde ponía los pies hizo que me tropezara, siendo recibido por el suelo con un fuerte golpe en la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando recobré la conciencia, aún me dolía la cabeza por el golpe. Me toqué la cara y después la llevé a mi boca. Tenía un sabor ferroso. Tenía la cara llena de sangre, pero no me sorprendió. Lo único que yo quería era volver. Intenté buscar la salida de la cueva, pero no la encontré. Intenté buscar el tesoro, pero no lo encontré. Incluso intenté llamar a aquel hombre, pero nadie me respondió. Y aquí estoy, no sé cuánto tiempo después, alimentándome de los pequeños animales que se cruzan en mi camino y pasando mi lengua por la humedad de la cueva, con la esperanza de algún día volver a casa.